¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro último programa de este año 2023. Ya van 6 años en que Infogate, a través de este programa, Las Cartas sobre la Mesa, le acompaña semana a semana, entregándole una síntesis, un análisis de lo que sucede a nivel mundial, regional y, por supuesto, en nuestro país. Colocando tendencias, pero también abordando temas que muchas veces no están en la agenda habitual de los medios de comunicación, como fue el tema de las emociones, como han sido los temas de liderazgo. Bueno, usted puede revisar todos nuestros programas en YouTube, ingresando a infogate.cl, y ahí pues, también podrá estar informado, ¿ya? Y nos puede, si nos sigue en Instagram, en Twitter o X, como se antes Twitter, hoy día es X, Threads, Instagram, por supuesto, y por favor no se olvide, denle un like, un me gusta, manden un comentario, ¿ya? Porque claramente esos elementos son importantes para nosotros y para poder mantenernos vigentes. Somos un periodismo independiente, un periodismo que intenta ver las cosas desde una perspectiva distinta y que le aporte a usted para tener una mejor decisión y una mejor conversación cuando se trate de hablar sobre lo que pasa en el mundo, el país y todo eso. Agradecemos a Mundo TV, que por la serie Cable Mundo nos acompaña de Antofagasta a Los Lagos, y cada día ampliándose mucho más con una calidad realmente, digamos, muy importante, particularmente en regiones. Muchas veces miramos solamente en Santiago, pero en regiones es muy relevante tener una muy buena señal y una muy buena conectividad, y Cable Mundo coopera muchísimo a todo ello. Así que le agradecemos a Cable Mundo por apoyarnos y darnos la posibilidad que a través de su plataforma lleguemos hasta su hogar. Y lo propio también a aquellos medios independientes, plataformas de Cauquenes, Televisión, Radio Nunguén de Concepción, quienes comparten nuestro programa con todas sus audiencias. Y por supuesto a todos aquellos que toman una parte de nuestro programa y lo utilizan justamente para poder, digamos, realizar su análisis o poder realizar una entrega noticiosa o informativa mucho más completa de lo que normalmente se hace. Estamos en la Carta sobre la Mesa, en nuestro último programa, y agradecemos también a Joyería Aurus, una joyería donde no solamente usted encuentra joyas, relojes, sino que encuentra esas cosas que yo lo encuentro maravillosas. De 1 onza, no pagan impuestos de partida, pero se transforman en un adecuado regalo, qué sé yo, para entregarle a su nieto, a su hijo, a su hija, a su amigo, amiga, qué sé yo, a su señora, a sus padres, porque es un ahorro. El oro no baja de precio, el oro se mantiene, y si usted quiere invertir y enfrentar la incertidumbre, sin lugar a dudas, es una muy buena inversión. Quería Auros, presente desde Arica a Punta Arenas, y a través de su página web, donde usted puede cotizar todo eso. Es una once de oro, libre de impuestos, que es una pequeña barrita. Usted puede ir coleccionando las barritas, hay distintos valores, para que usted lo pueda buscar ahí en Joyería Auros. Ya estamos bueno, como le decía, en nuestro último programa, hora de balance, inevitablemente. Y para hacer esos balances, en lo nacional, internacional, cruzando varios temas, eh, hemos optado por sumar a un periodista destacado de nuestro equipo, al que está presente en La Moneda, ya muchas veces hicimos programa con él, para poder ir conversando en forma amena y poder mirar qué es lo que ha pasado en el mundo. Nos referimos a don Mario Stay. Don Mario, digamos, connotado y destacado periodista, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos hace un tiempo dentro de lo que es una agenda bastante agitada en La Moneda en todo caso, ¿eh? Sí, hola Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Sí, bastante tiempo también que no estaba acá en las cámaras acá de las cartas sobre la mesa, pero claro, hay que mucho que analizar y mucho conversar. Un año de todo que ha tenido que ha vivido el gobierno, en las buenas, en las malas, cosas internas, elecciones, plebiscitos, peleas internas, renuncias como las que se produjeron este miércoles recién hace poco con el equipo de prensa del equipo de Boric. Y bueno, y también a nivel internacional, que la cosa se sigue moviendo, sigue el tema en Europa del Este, es el tema complejo en Medio Oriente, así que muchas cosas que conversar en estos momentos, Guillermo, así que ahí le damos para adelante ahora para conversar, profundizar un poco los temas para la gente que nos está viendo y escuchando en este Mucho. momento. Bueno, Mario, empecemos, ¿te parece? Por lo internacional. Como tú bien decías, a nivel internacional hay una serie de temas que están sobre la mesa. No se trata solamente, como tú bien decías, ya del segundo año de la guerra en Ucrania, que surge a raíz de la invasión de Rusia sobre este país. No se trata solamente de lo que es esta guerra de un Estado en forma como Israel, contra un grupo terrorista como Hamas, pero con un costo de vidas civiles
que generan un cuestionamiento respecto a la validez de todo ello y a la eficiencia de todo eso, además. Entonces, pero porque además tenemos un conflicto entre China y Estados Unidos que se mantiene, ¿ah? Tenemos un tema que no es menor respecto a la Unión Europea y de la manera en que está enfrentando las elecciones. Empiezan a aparecer los nacionalismos, los populismos. España ha tenido un nuevo gobierno, pero un nuevo gobierno donde el PSOE se está, yo diría, reduciendo a una persona, que es Sánchez, Pedro Sánchez. Ha quedado detrás de él, pero Sánchez a su vez ha hecho una alianza con los nacionalistas, qué sé yo, de España, los catalanes, y eso puede significar un proceso de secesión dentro de España, que el propio rey lo tiene bastante preocupado. ¿Para qué hablar de los niveles de inmigración que tiene Europa? ¿Y para qué hablar de lo que son las visiones que cada uno de estos países tiene respecto al futuro? Particularmente hablamos de Alemania, hablamos de Francia, digamos, hablamos de Reino Unido. Un Reino Unido que a su vez también hoy día aparece apoyando a Estados Unidos, pero no solamente apoyando a Estados Unidos, sino que protegiendo lo que son parte de su área de influencia, como el caso de Guyana y esta anexión, entre comillas, administrativa que hace Maduro de una parte importante de lo que una zona que se llama Esquimito, y que efectivamente es una zona muy rica en petróleo, que al otro lado, el lado venezolano, ya lo controla Rusia. Por lo tanto, hoy acá hay un tema que está escalando recién lentamente. Bueno, y si estamos en la región, ¿para qué hablar de lo que ha significado la elección de Milei en Argentina y todo lo que ello implica? Eso sin dejar pasar los problemas de gobernabilidad en Bolivia, los problemas en Perú que se están acrecentando, la violencia en Ecuador con el crimen organizado. En fin, Mario, yo creo que hay una cantidad de temas impresionantes a nivel mundial de lo cual hay que preocuparse. Mira, partiendo por lo más cercano, justamente lo que conversábamos un poco acá en el escenario sudamericano y latinoamericano en general, como nunca la zona ha estado bastante desestabilizada de alguna u otra forma, tanto política como por problemas socioeconómicos internos. Con todos los problemas que hay, por ejemplo, se nos olvidan algunos problemas graves que están sucediendo, como es el caso de Nicaragua, donde la represión ha continuado, se ha continuado deteniendo a los líderes opositores, la campaña contra la Iglesia Católica, contra otras iglesias también de corte evangélico. El aislamiento del país ha sido tremendo, y el gobierno nicaragüense parece no tener la intención de dar pie atrás, y a pesar de las sanciones, por lo menos de palabra, que ha hecho la OEA y algunos países de la zona, básicamente la situación se mantiene. No podemos olvidar también, por ejemplo, lo que ha estado pasando en Colombia con el gobierno de Petro, que también está encontrando muchas resistencias internas, y el gobierno mismo ha cometido muchos errores, en lo que se refiere a la planeación de políticas, enfrentamientos y posicionamiento a nivel internacional. De hecho, el posicionamiento que tuvo en contra de Israel, por ejemplo, de la forma que lo hizo el gobierno de Petro, le ha significado literalmente tener las puertas cerradas a todo su suministro de armamento. Mucho armamento que tiene Colombia es de procedencia israelí, lo cual le ha dejado algunos problemas, bastantes problemas en realidad. Y este acercamiento que ha tenido con el gobierno venezolano también ha sido muy mal mirado, no solamente a nivel interno, sino también con reojo desde Washington, también lo que implica este realineamiento que ha tratado de hacer Petro en un país que ha sido tradicionalmente de centro y de derecha. Lo de Ecuador, bueno, ya lo has mencionado claramente, esta lucha interna con el crimen organizado, que ha alcanzado niveles realmente insospechados, increíbles, que ha permeado muchos niveles de gobierno, donde literalmente se está viviendo una guerra abierta en muchas zonas de un país que uno considera relativamente pequeño en cuanto a tamaño, pero la violencia que se ha desatado ha sido bastante impresionante a niveles que uno no imagina. Y que uno quizás durante años no imaginó que podían salir de Colombia, donde durante años se mantuvo esta violencia de crimen organizado, pero no se pensó que podía exportarse a esos niveles. Perú sigue con sus problemas internos, con esta inestabilidad del gobierno después del accidente Castillo. Bolivia también es un foco de inestabilidad bastante grande, con esta pelea dentro del MAS entre el presidente Arce con Evo Morales, y con el tema de los cocaleros, entre medio, a lo que se suma también obviamente siempre la posición ahí en espera
de Santa Cruz en el oriente, la zona más rica del país, y que siempre también genera polos de discusión y de peleas internas políticas en el país. Y Argentina, obviamente, es el caso, obviamente, de político de la zona, de la región, con la llegada de Milei. Muchos hablaban que la elección final presidencial era entre el candidato más malo y el candidato peor, dentro de las opciones que había. Salió Milei y queda a esperar justamente si efectivamente se convierte en el más malo o en el peor, o nos lleva una sorpresa y termina siendo en Argentina quizás lo que ha estado retrasando por años, por décadas en realidad, que hay que hacer un ajuste profundo en un estado que está quebrado, que patea literalmente, como se dice, hacia adelante todos los problemas de deuda, todos los problemas sociales que ha tenido, con problemas de deuda con el FMI, problemas de deuda interna, con un nacionalismo económico mal mirado muchas veces que ha creado muchos problemas, y con un país donde un porcentaje importantísimo vive de los sueldos del Estado. ¿Ah? Gente que literalmente muchas veces ni siquiera trabaja, solamente aparece las nóminas, y recibe salarios y con eso vive, y eso muchas veces son los indicadores fantasmas de empleo que aparecen en el caso argentino. Y todo este sistema también ha terminado liberalizando el valor de la moneda argentina, el peso argentino en relación al dólar, que ha creado todo este también desbalance de golpe en el país, en una economía que no está preparada todavía quizás para poder asumir este remesón que quiere hacer Milei para poder tratar de solucionar el problema interno que tiene el país. Bueno, y lo que mencionabas también finalmente lo de Guyana, perdón, con Venezuela por el territorio del Esequibo, que pues, algunos lo ven como una maniobra de Maduro para poder tratar de posicionarse, para poder tener respiro de las presiones que está haciendo Estados Unidos al respecto. De hecho, Alex Saab, que era uno de sus colaboradores más cercanos de Maduro y que estaba detenido en Estados Unidos, fue liberado en parte de estas negociaciones debajo de la mesa, también que implicarían la posibilidad de que María Corina Machado quede libre de las acusaciones que se dan dentro de Venezuela, para que pueda postular a la carrera presidencial interna del país. Muchas cosas que cortar y nos quedan muchos temas dando vueltas ahí a nivel regional: México, Brasil, Bueno, los inmigrantes y todo eso. sí, así bueno, México va a elecciones el año 2024, así que digamos, hay toda una lucha interna por todo ello. Ahora, pero si quisiéramos hacer un resumen, yo diría, no sé si tú estás de acuerdo, yo creo que hay dos grandes hitos que quedan, o dos grandes líneas. La primera es que el año 2023 termina con más violencia, ¿ya? Más conflicto, ¿ah? Y menos democracia y menos que eso a nivel mundial, con diferente intensidad y con diferente profundidad. Pero el tema de la gobernabilidad en Europa, digamos, es un tema, digamos, para qué hablar, ya tú has dado todos los ejemplos y hemos dado en realidad los ejemplos de lo que pasa en América Latina. Por lo tanto, hay una preocupación porque el 2024 va a ser un desafío. ¿Cómo potenciar la democracia? Si es que eso es posible, los líderes están a la altura de todo ello. Los líderes, hablemos de los líderes políticos, sociales y por supuesto los partidos políticos y en virtud de todo eso los gobiernos, para poder, como yo diría, digamos, tener una mejor democracia para que sea capaz de luchar contra el crimen organizado, la violencia, sea capaz de poder dar los parámetros necesarios de crecimiento y de crecimiento económico, desarrollo social, sea capaz de una adecuada inserción a nivel internacional. Yo creo que ahí hay un primer gran tema que queda como conclusión de los 23. El segundo tema que me da a mí, con todo lo que hemos señalado, es que tenemos una crisis, o sea, bueno, sabemos que tenemos una crisis del sistema internacional. Los organismos, digamos, internacionales de Naciones Unidas, la OEA, y los organismos especializados desde la UNESCO, pasando por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, a la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, ¿ya? La misma Corte de la Haya, que finalmente emite resoluciones o sentencias, dictámenes que finalmente los estados no aplican. En consecuencia, hay un cierto desorden donde la percepción es que en la práctica el sistema internacional no está ni cooperando a la paz efectivamente, no está en la práctica, yo diría, digamos, siendo un adecuado intermediador en los conflictos para poder superarlo. Veamos lo de Ucrania solamente y veamos lo de Israel, que es lo más visible para nosotros, pero no olvidemos todo la conflictividad que hay con golpes de Estado, guerra civil en África, que no son un tema menor. Entonces, yo creo que esa sería la segunda conclusión. Tenemos una crisis del sistema internacional. Si uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando hay crisis del sistema internacional? Hay que mirar a las potencias. ¿Y qué potencias son las que se sientan a conversar
Pues bien, es China, Estados Unidos, que ya señalaba porque tiene un conflicto entre ellos, se suma a la Unión Europea, a la Unión Europea que tiene problemas para poder llegar a conclusiones en términos cómo manejarse en el sistema internacional. Ahí hay diferencias importantes respecto a al apoyo que requiere Israel sobre un grupo terrorista jamás. Está el tema en la práctica también de lo que, digamos, de lo que es Reino Unido, un Reino Unido que está presente acá en la región con el tema de las Malvinas, o Falklands, como quieran llamarle. Chile ha decidido apoyar a Argentina en la reclamación que tiene sobre las Malvinas, y por lo tanto en Chile se denomina Malvinas. ¿Vale? Pero los británicos le siguen llamando Falkland. Está toda lo que es la proyección sobre la Antártica, está el Estrecho de Magallanes, en fin, hay una serie de elementos ahí que colocan al Reino Unido en su alianza con Nueva Zelanda, con Australia. Recordemos que todos esos países son parte de la Commonwealth, aquí es una suerte de acuerdo de coordinación entre países, pero que todos responden de alguna forma al rey Carlos III, que es hoy día quien es el monarca que está, ¿no es cierto?, a la cabeza del Reino Unido. Entonces, yo creo que ahí hay creo que las dos grandes conclusiones, es decir, estamos pasando para el año 2024 con un déficit democrático, un aumento de la violencia, y una insignificancia o falta de eficiencia del sistema internacional. No sé cómo lo ves tú. No, mira, poniendo el caso de Europa, quizás puede ser un, un resumidero de todos estos problemas que se están presentando. Justamente en Europa la caída de la democracia se ha notado bastante, muy mezclada tanto por el tema del narcotráfico como los gobiernos que cada vez están explotando una beta cada vez más autoritaria lentamente, y las reacciones contra la inmigración desbocada que está viviendo el continente europeo. O sea, los incidentes que se vivieron hace algunas semanas atrás en Irlanda, un país que ha sido históricamente tranquilos respecto, hablan bastante del tema, los choques que ha habido con grupos pro Hamas, musulmanes en Alemania, en Francia especialmente la inmigración africana de corte musulmán que ha sido muy violenta en el último tiempo, muchas cosas que no trascienden a nivel prensa fuera de Europa o fuera de Francia, pero que hablan de una violencia desatada bastante grande en las grandes ciudades. Em, Se dan cuenta de eso, o sea, también una cierta división cada vez más patente entre la Europa oriental y occidental, una Europa oriental que es bastante renuente a aceptar inmigrantes, que es bastante activa en cuanto a apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia, y que cada vez también está resistiendo más las medidas adoptadas por la Unión Europea en muchos temas democráticos, en temas de gobierno interno. Eh, Hacer un paréntesis solamente que el gobierno turco, el Congreso turco dio el pase para que Suecia finalmente se una a la OTAN, lo cual también fortalece todo ese núcleo europeo militar, por decirlo de alguna forma, y crea un problema bastante grande para la proyección de Rusia, más allá del problema que tiene con Ucrania. Lo otro que comentaba respecto a la crisis del sistema internacional, de organismos internacionales, la ONU está pasando por una crisis gigantesca. El tema de la guerra en este momento en Gaza ha dejado patente justamente todos estos problemas, más allá justamente de la violencia, de las, no sabría decirte si masacres, pero sí por lo menos de la cantidad de muertos provocados a nivel civil por el ataque de Israel contra Gaza en respuesta al sangriento ataque de Hamas contra territorio israelí, han dejado patente la participación de muchos de estos organismos internacionales auspiciados por la ONU, la ACNUR, por ejemplo, la misión de la ONU en Gaza, donde personal de ellos ha participado justamente a muchas cosas, en temas logísticos, a veces participación directa. Las ONG también han quedado muy tocadas en este sentido, por lo cual se espera que quizás no en el 2024, pero tan rápido, pero sí en los próximos años se tenga que hacer un reto general para poder mejorar tanto la transparencia de cómo operan estas organizaciones, como también la eficacia. Ya no nos sorprende estas resoluciones del Consejo de Seguridad que no llevan a ninguna parte. Las condenas a Israel suman, e Israel no les hace caso. Las condenas contra Rusia, pocas, pero tampoco Rusia les hace caso. Las grandes potencias se bloquean entre ellas para resoluciones.
Ese es un tema que claramente va a tener requiere un trabajo profundo y un acuerdo entre las potencias y y las potencias emergentes que de momento no se avisora que vaya a ser efectiva a corto plazo. Y finalmente, no sé, lo que comentabas también en el caso de China, potencia emergente, los problemas que tiene con Estados Unidos, la crisis que tiene desatado China, no solamente con Taiwán en el tema de tratar de recuperar la soberanía sobre la isla, sino también el conflicto que tiene con todos los países en el mar de la China Meridional por los límites marítimos, especialmente con Filipinas, donde ha sido extremadamente agresiva la posición china, ha desoído todo tipo de negociación, todo tipo de acuerdos internacionales. Hay un entronque con lo que decías de la Corte de La Haya, por ejemplo, que emite resoluciones que no son respetadas. La Corte de La Haya, en 2016, si mal no recuerdo, hizo una resolución sobre límites marítimos entre Filipinas y China, que China literalmente desoyó, no le importó y siguió presionando, siguió reforzando su presencia en Arrecife, creando islas artificiales y presionando sobre territorios que Filipinas históricamente ha ocupado o ha reclamado o ha sido ocupado por los pescadores o ha estado ocupado por el personal militar civil filipino sin ningún tipo de remordimiento. También China ha tenido choques con Australia, también el mes pasado, si mal no recuerdo, con, con un buque también amenazando su tripulación, literalmente, que terminaron con algunas heridas, y diversos incidentes. O sea, China ha sido cada vez más agresiva en ese sentido. A nivel internacional y también responde a los problemas internos que está teniendo a nivel político y económico. Bueno, el escenario es bastante Sí, complejo, África no se nos sí. cae también con todos los temas, así que nos ¿No? quedamos cortos en este programa, literalmente. Sí, no, permíteme digamos, profundizar un poco sobre los dos principales conflictos que están visibles para nosotros, que es el de Israel con el grupo de Hamas. A ver, primero yo diría que te hago mi posición a ver qué te parece. El gran tema, o sea, más allá del tema de la historia, no vamos a resolver la historia, pero digamos que los conflictos, cuando se produce una acción de tipo bélico, es porque hay intereses presentes y futuros. Por lo tanto, la guerra intenta resolver eso con los argumentos del pasado, por supuesto, pero lo que intenta resolver es cómo viene el futuro. Hamas es un grupo de base palestina, ¿no? Pero que está bajo la religión musulmana y una visión musulmana que es radical, yihadista, y cuyo objetivo declarado es la eliminación completa de la faz de la tierra de los judíos y de Israel particularmente. O sea, es decir, ese es su objetivo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque significa que estando usted y yo probablemente muy de acuerdo en que el pueblo palestino requiere un Estado, ¿ya? El tema está con quién se habla. Vamos, puede ser considerado jamás que es un grupo terrorista como el interlocutor del pueblo palestino, ¿ah? De lo que sería una causa justa. ¿Podemos validar que un actor de esta naturaleza sea interlocutor? Ya, esa es la primera pregunta. Ahora, parte de la respuesta hay que buscarla en Cisjordania, donde está el presidente Abbas de la Autoridad Nacional Palestina, la cual es reconocida por el sistema internacional. Desde 2012 la Autoridad Nacional Palestina es miembro observador de Naciones Unidas, que es el paso previo a ser considerado, declarado y reconocido como Estado. ¿Ya? Y ahí tenemos un gran problema. El otro problema lo tenemos en Israel, con un Netanyahu que está cuestionado internamente, ya desde antes del ataque del 7 de octubre de Hamas sobre Israel. Eh, Perdón, y donde efectivamente, digamos, Netanyahu ha gobernado 15 años en Israel en forma, digamos, no continuada, ¿ya? Con pequeños, digamos, lapsus donde no ha estado. Pero ha sido Netanyahu y todo su equipo el que creó la estrategia de los asentamientos en Cisjordania, el que ha generado. Entonces, para muchos, y esto pensando en 2024, para muchos Netanyahu es parte del problema y no de la solución. ¿Ya? O sea, asociado a todas esas dos cosas, que son más bien de análisis, está todo el costo humanitario. Tú hablabas, Mario, de una masacre. Yo creo que muchos sentido una masacre por mucho de que jamás utilice a los palestinos que están ahí. O sea, ojo, que los palestinos son árabes. No todos los árabes son musulmanes, por si acaso. Por lo tanto, jamás, por definición, digamos, representa solamente una parte de los palestinos, si queremos verlo de esa manera. Entonces, el tema está en que si hay si hay una perspectiva de esta naturaleza con este costo humanitario, lo que significa la muerte de civiles, o no combatientes, digamos, yo creo que hay un tema. Y quiero colocarle otro tema encima. Digamos, la acción del grupo Hamas es muy cercana a lo que podría ser una fuerza militar estructurada de un Estado. Es lo que se está empezando a conversar a nivel internacional de que Hamas está representando un superterrorismo.
Ya no se trata de atentados, no se trata de los aviones las Torres Gemelas, una operación enfocada con objetivo concreto. No, acá se trató de un ataque digamos, aire, mar y tierra. Es decir, es lo más cercano a lo que puede ser una organización militar tradicional. Y sucede que es un grupo terrorista. Si un grupo terrorista ha sido capaz de hacer eso, a qué tipo de terrorismo nos estamos enfrentando de 2024 en adelante? Esa es la pregunta que está hoy día en la mesa y que empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque en la zona de Cachemira, donde está Afganistán, con los talibanes que no han cumplido los acuerdos que hicieron con Estados Unidos, digamos, y han sacado a las mujeres a la escuela, en fin, y han vuelto a su visión mucho más integrista de lo que es la interpretación del Corán, digamos, en la frontera con Pakistán y por donde además está China, porque por ahí pasa la ruta de la seda, hay por lo menos dos campos de entrenamiento de ISIS. En todo lo que es África y Medio Oriente, según Naciones Unidas, hay más de 140 grupos terroristas. Entonces, lo que ha hecho Hamas acá, que me empieza a preocupar porque Hamas logró, con el apoyo, qué sé yo, de Estado, organizaciones, etcétera, armarse, qué sé yo, tener una estrategia, constituirse prácticamente en un pequeño ejército con capacidades, o sea, aéreas, terrestres, ¿no es cierto?, y navales, ¿ya? Entonces estamos pasando, hay un paso hacia un grupo terrorista que es completamente distinto. Y ahí hay una preocupación grande en lo que se viene a futuro. ¿Qué cosa está pasando con el grupo terrorista? Ahora, al lado de ese grupo terrorista, digamos, para que tenga todas esas cosas significa financiamiento. Podemos especular muchísimo y probablemente cada uno de ustedes ha leído que el financiamiento tiene que ver Qatar, tiene que ver Irán, tiene que ver, pero también está el crimen organizado. Entonces, hay acá un tema que está preocupando mucho, o sea, lo de Hamas, más allá de todo lo que es el drama humanitario que se vive ahí, ¿va? Digamos, y donde Israel, yo ya he ido perdiendo puntos respecto a la legitimidad de la respuesta que está dando, en virtud del costo de vidas civiles. ¿Ya? En definitiva, hay acá también otras problemáticas que preocupan a Occidente. Entonces, yo creo que hay una primera mirada donde el tema digamos, de Medio Oriente nos va a preocupar. Ahora, y por último, para cerrar eso, nos sorprende que en el canal de Suez, los hutíes es una digamos, expresión étnica o tribal que divide a Yemen en dos partes. ¿Ya? Y son ellos los que tuvieron la capacidad, para reforzar todo lo que hemos dicho, de enviar misiles. O sea, Yemen está prácticamente al lado de Sudáfrica, o sea, está abajo en África, y a mandar misiles contra Israel. Yemen es el país más pobre. Yemen es un país que está dividido en una guerra civil. Y sin embargo, los hutíes han sido capaces de dos cosas. Uno, mandar misiles, que tuvieron que pasar varios países, incluso pasando sobre Irán, para poder llegar a Israel. Y a su vez ahora atacan los barcos de bandera israelí o estadounidense, o que tengan que ver con Israel. Entonces, digamos, y eso ha significado modificar las rutas, y no modificar las rutas para no pasar por el canal de Suez significa hacer una vuelta mucho más larga, con lo cual los costos de todos los bienes los países importan a nivel global, incluido Chile, aumentan. Entonces, yo diría, Mario, hay digamos, temas que se van asentando. Y lo segundo, respecto a Rusia-Ucrania, Rusia y Ucrania digamos, yo creo que se van a ir abriendo las ventanas de oportunidades para poder llegar, pero resulta muy difícil, ¿ya? Porque Rusia ha demostrado que puede superar todas las sanciones que le han colocado, ha logrado mantener su comercio, su economía obviamente está debilitada, digamos, pero ha hecho un buen trabajo con China. Tan buen trabajo ha hecho que con China son los que tienen unos principales gasoductos y oleoductos que están en Medio Oriente y donde Israel es importante. Y el otro proyecto es el que, digamos, llevan adelante Israel y Estados Unidos para poder, digamos, abastecer a Europa. Entonces, yo creo que acá hay un tema. Y tercero, para cerrar ya, si usted lee las estrategias nacionales de seguridad de Arabia Saudita, de Irán, de Emiratos Árabes Unidos, estos tres países, dicho sea de paso, tienen inversiones en Chile. Ellos están pensando en 2050, porque digamos, ¿sabe cuál es su lógica? Muy simple. O sea, estamos acá, dependemos del petróleo, digamos, tenemos una economía, yo diría, maravillosa porque tenemos mucho ingreso, pero el 2050 puede que tengamos menos petróleo o que el petróleo no se utilice como principal fuente energética. Entonces, ¿de qué van a vivir? Y ellos están trabajando en eso.
Entonces, detrás de lo que hay con Israel y este grupo terrorista Hamas, hay mucho más de debate que va a ser parte de la agenda de 2024. Y bueno, acá en la Carta de la Mesa lo vamos a estar viendo. ¿Qué te parece, Mario? Sí, mucho, en realidad, mucho tema que cortar ahí, el tema de los grupos terroristas que conforman al final organizaciones paraestatales, no solamente Hamas, lo que sucede también con Hezbollah en el Líbano, y que también se está replicando ya no a nivel terrorista, sino que a nivel de crimen organizado, por ejemplo, lo que está sucediendo en México, con esta balcanización progresiva del país, con grupos que están cada vez más asentados para gobernar zonas con fuerzas armadas propias, cada vez Mm. mejor equipadas. Eh, es parte, como en cierto modo, lo que tú estabas diciendo de un fenómeno casi ya que se está empezando a globalizar. Yemen, lo que sucede en África en forma progresiva, con estados que son literalmente artificiales, que están inmersos en guerra civil, especialmente en la zona del Sahel, y todo eso está amenazando todas las rutas económicas, el orden político y las proyecciones que se puedan hacer a nivel futuro. Y en el caso específico de la guerra de Gaza, eh, quizás el mundo, después de lo que sufrió la Segunda Guerra Mundial, le perdió, perdió la realidad de lo que implica una guerra abierta a esos niveles, en una zona tan cercana a Europa. Lo que se está viendo es más ni menos lo que, y quizás pueda parecer una tonta justificación, pero es lo que ni más ni menos se ha vivido históricamente en el mundo cuando suceden guerras, hay ataques y cuando sucede la retaliación del país atacado cuando tiene cierta fuerza. En este caso, obviamente, quizás la única forma de extirpar a Hamas de Gaza era hacer una guerra como la de ahora, con todas las consecuencias negativas, con todo el desastre que está provocando, con toda la crisis humanitaria, con todo el sufrimiento del pueblo palestino, que nada tiene que ver, como bien decías tú, con Hamas. Hamas en este momento gobierna Gaza, pero no es el pueblo palestino, es solamente una fracción. Y eso se está viendo a nivel mundial, con todos los problemas, con toda la crisis que está viendo también a nivel internacional Israel con esto, y con la probable salida, la futura salida, o la lógica salida, mejor dicho, de Netanyahu una vez que este conflicto de una u otra forma se acabe, con todos los problemas que mismo causó, con todos los problemas que ha causado en este problema. Ahora el tema es saber qué va a pasar con Gaza, qué va a pasar con Hamas y hasta dónde Israel está dispuesto a seguir destrozando su capital político internacional para poder acabar con este grupo terrorista, tomando en cuenta que el Líbano tiene también en el ojo el otro grupo terrorista grande en la zona del Medio Oriente, que es Hezbollah, ese es un grupo terrorista que está literalmente incrustado en el gobierno libanés, es Así prácticamente es. gobierno libanés, más allá de que tenga autoridades propias, es Hezbollah, y lo que implica también de la influencia iraní en toda esa zona. Pero eso es un tema que se va a tener que resolver de otra forma y vamos a tener que ver cómo Israel va a reaccionar una vez que acabe esta guerra con Hamas en Gaza. Así es. Así es. Estamos en el resumen, digamos, anual que Infogate, esta vez con Mario Stay, haciendo primero de todo lo que es el escenario internacional. Ahí usted nos ve a través de Mundo TV, gracias a Joyería Auros, y por supuesto, gracias a las redes sociales, YouTube, X, Thread, a Instagram, donde le pedimos que nos dé el like. Yo diría, Mario, pasemos un poco a lo que es a lo doméstico, lo nacional, porque, digamos, dicho sea de paso, todo lo que hemos conversado influye en Chile, o sea, es decir, directo o indirectamente. Mencionábamos ya la inversión en los países de Medio Oriente acá en Chile, para qué hablar de inversiones de Estados Unidos, el acuerdo avanzado que se ha firmado ahora con la Unión Europea. Por lo tanto, todo lo que pasa en el país, o sea, en el mundo, digo, influye en el país. Pero nuestro país como que no anda muy bien, digamos, o sea, yo lo diría, porque la verdad es que el gobierno tiene una agenda legislativa estancada desde que asumió, no logra avanzar ni en pensiones, ni en salud, ni en educación, ni en seguridad, en pacto fiscal, se me quedaría algo probablemente ahí en el trabajo, etcétera. Digamos, nacieron con la idea de la refundación, después cambiaron a la transformación y ahora están entre ambas, entre refundación y transformación, pero no le escuchan a nadie, o sea, es decir, están un tanto aislados. Ahora, la derecha está fragmentada, está dividida, digamos, y piensa que cosas electorales así puntuales, como sucedió con los consejeros constitucionales, donde Casa aparece como una gran carta en términos de la votación que obtiene, pero que claramente no representa el peso electoral que efectivamente posee, que está entre el 8 y 12%. En definitiva, tienen que unirse, pero están todos fragmentados. Socialismo democrático que intenta rearmarse, para poder salvar al gobierno,
El Partido Comunista, esto es opinión mía, o sea, o análisis mío, o sea, yo creo que el Partido Comunista es bien complicado con los socios que tiene, en el fondo, convergencia social, revolución democrática, el caso convenio, etcétera. El Partido Comunista que es ordenadito, ¿ya? Qué sé yo, y que está mirando a las presidenciales, también tiene que pasar por las regionales y comunales. ¿Cómo está el país, Mario? Mira, quizás una de las cosas que lo explique bien es el gobierno, en cierto modo, las autoridades actuales del gobierno están sembrando mucho de lo que están cosechando, quiero decir, perdón, mucho de lo que sembraron durante el gobierno anterior de Piñera, más allá de todos los bemoles del gobierno de derecha entre 2018 y 2022, errores, algunos aciertos, los problemas de la pandemia, el tema del estallido social, que causó obviamente todo ese periodo. eh, las actuales autoridades le pusieron muchas trabas. O sea, a nivel legislativo fue una pelea constante y lo que dijo un parlamentario de derecha en aquel momento, que decía que obviamente pasado cuando se cambiara el gobierno, ellos le iban a devolver la mano. En cierto modo, en este año y medio, casi ya camino a los 2 años de gobierno de Gabriel Boric, se ha notado justamente que la derecha le ha devuelto la mano en muchas de las cosas que la entonces oposición, el gobierno Piñera, entorpeció, especialmente en lo que se refiere a la agenda de seguridad, en lo que se refiere a temas de economía, con el tema de los préstamos, con el tema de los retiros y otras iniciativas gubernamentales de ese momento. Entonces ahora, más allá de que las iniciativas que está tratando de plantear el gobierno sean adecuadas, sean dirigidas justamente a la población, la derecha está haciendo una campaña obstruccionista en muchos casos que al final, más allá de la pelea política, termina siendo una pelea chica, termina perjudicando a la población, porque no salen medidas, se entrampan en las agendas legislativas, como bien decías, y el gobierno no está acertando en cómo sacar adelante estos temas. Crucemos eso también con todo lo que se refirió a al último proceso de estudio de nueva constitución que terminó recientemente, el pasado 17 de diciembre, con el rechazo de la propuesta impulsada básicamente, principalmente por el Partido Republicano, que finalmente enterró un proyecto de 4 años de trabajo que quedó finalmente en nada. Un proyecto que nació en el año 2019 con este acuerdo de unidad nacional, proponiendo cambiar una constitución que la gente no pedía en aquel momento cambiar, por lo menos no estaba en sus prioridades en aquel momento. Se entró en toda una de proyectos, de comisiones, de convenciones constitucionales que sabemos ya cómo terminaron. Y la lápida fue justamente lo del 17 de diciembre. Y más allá de que el gobierno pueda celebrar que la propuesta republicana más conservadora, esta última propuesta constitucional, no haya salido adelante, en el fondo también es un fracaso para ellos durante todo este tiempo sus autoridades, ya sea oposición, ya sea ahora en gobierno, se la jugaron bastante para poder cambiar la constitución del año 80, para poder sacarla del escenario y poder plantear una nueva Carta Magna que al final no resultó. Un debate que se convirtió se terminó literalmente en un escenario bastante triste muchas veces, con personajes caricaturescos en las convenciones, en las discusiones, con peleas innecesarias, pero eso ya es un punto en contra de lo que fue la gestión del gobierno, de lo que fueron las autoridades que están actualmente en el gobierno. Lo otro es otro tema que les terminó estallando en la cara en estos últimos 2 años, que fue el tema de la agenda de seguridad, algo que criticaron mucho para el gobierno de Sebastián Piñera, pero al final terminaron teniendo que tomar las mismas banderas que ellos criticaron de apoyar leyes como la ley Naim, por poner un ejemplo, leyes de protección de la acción de carabineros, las leyes antibarricadas, leyes que en su momento ellos consideraron represivas y que ahora ellos mismos están tratando de promover algunos cambios mediante, pero están tratando de promover para agarrarse para poder salvar lo que es una agenda de seguridad que en la gente es muy sentida, que una agenda que para la población es urgente, es inmediata, porque se viven muchos problemas más allá que las cifras que al final uno no sabe si están correctas o no. Lo que pasaba en la época de Piñera, dicho sea de paso, no es una cosa achacable solamente al actual gobierno, cifras que de repente dicen que
ciertos delitos están bajando, ciertas percepciones están bajando, pero esa sensación en la población, el impacto que tienen los crímenes que antes en Chile no se veían, está calando bastante hondo. Y finalmente lo que tiene que ver también con la agenda económica, que es otro tema, de una lucha ya casi doctrinaria, partiendo por el tema de la reforma de pensiones, donde la oposición finalmente el pasado martes se abrió, por lo menos en lo que se refiere a Chile, la posibilidad de discutir en torno a cambios para poder sacar adelante esta agenda, esta reforma de pensiones, lo cual ya es bastante importante y deja aislado al Partido Republicano en todo este escenario. El presidente Boric, de hecho, celebró bastante ayer miércoles justamente esta apertura de la oposición para poder negociar, para poder ver asuntos, para poder analizar la agenda en detalle, para poder sacar adelante el tema. Se ve complejo, especialmente con esta distribución de los porcentajes del 6%, que el 4%, que el 2%, que el 1%, que va a ser que hasta el 2027 el 1% no va a entrar a la cuenta de capitalización individual. La derecha todavía insiste en que ese 6% quizás debería ser todo a capitalización individual y no pasar a temas colectivos. El gobierno que presenta un 2% supuestamente para capitalización individual, pero un 1% iría para apoyo de otras medidas internas, como sala cuna. Al final el porcentaje que quedaría para las personas sería bastante bajo. Y ahí es justamente donde empiezan los dimes y diretes y donde por lo menos la posibilidad de negociar por parte de la derecha, haber una expectativa de que finalmente se pueda resolver ese aspecto. Y destacar lo que fue ayer también el anuncio de esta asociación público-privada entre Codelco y Soquimich para la explotación de litio en el Salar de Atacama, una asociación a largo plazo, estamos hablando de casi 40 años de trabajos que tienen que hacer para la explotación y que por lo menos abre una perspectiva de que Chile finalmente se suba rápido a este tren del litio que se estaba quedando abajo, con un gobierno que fue bastante disperso, por decirlo de alguna forma, en las medidas que quería hacer, insistiendo en la CIA de capitales públicos de empresa estatal, ya fuera Codelco misma u otra empresa privada al respecto, para poder explotarlo. Ahora se abrió justamente con lo que ideológicamente de una u otra forma han sido unos principales rivales de gobierno a nivel económico como es Sokimich, por todo lo que implica a los controladores de la empresa detrás, pero en el fondo era la decisión lógica si quería mantenerse en una explotación a nivel nacional. Evitando quizás, o por lo menos minimizando el impacto de las empresas extranjeras en la explotación del litio acá en Chile y tratando obviamente de crear un frente único para poder negociar de mejor forma también, no solamente precios, sino que también avanzar en lo que sea la industrialización, que es uno de los proyectos que tiene el actual gobierno bastante fuerte, para poder instalar fábricas, ya sea para fabricación de baterías u otros elementos asociados al litio a nivel nacional. Sí. No, yo creo que hay una cantidad de cosas. Tú creo que has hecho una síntesis digamos, bastante apretada de cosas. Digamos, entre paréntesis, que el gobierno ha tenido éxito, pero que son de temas secundarios que no son a la agenda principal política de impacto más bien estructural o de impacto de mediano a largo plazo. Dicho sea de paso, es decir, Mm. acá hay un tema, digamos, evidente en qué sentido. Primero, el gobierno de Boris, siendo minoría en el Congreso, no ha logrado generar un espacio de negociación que le sea cómodo y que le sea eficiente para sacar adelante sus proyectos. En eso tiene que ver con la fragmentación al interior de su propia fuerza, incluso cámaras parlamentarios oficialistas votan muchas veces en contra del proyecto del gobierno, ¿ya? La fragmentación de la derecha. Hoy día en Chile hay 26 partidos constituidos, de los cuales 22 tienen representación en el Congreso. ¿Ah? O sea, es decir, para llegar a cualquier acuerdo hay 22 partidos, 22 representantes, con lo cual hay que ponerse de acuerdo. Ya, eso ya coloca un tema. Esto nos lleva al resultado del plebiscito y lo que viene para el 2024. Al ganar en contra, digamos, y en virtud de la reforma constitucional que se hizo en agosto del año 2022, digamos, se bajaron los quórum, tanto para reformar las leyes orgánicas, que son un poco los pilares de la constitución de Pinochet o de Lago, o Pinochet Lago, como usted quiera, ¿ah? Que se bajó de 4/7 a mayoría simple, es decir, 50+1. Por lo tanto, se pueden ir modificando todas esas leyes orgánicas, la de educación, qué sé yo, y la Fuerza Armada, asociada a la defensa, de economía, etcétera. Y está el tema de las pensiones también, etcétera. Entonces, primera cosa es mayoría sí. Y lo segundo, que se rebajó el quórum de 2/3 a 4/7 para poder modificar o agregar cualquier tipo de artículo a la Constitución. Le comento entre paréntesis que no
Constitución actual, que partió con 120 artículos, hoy día ya va en 176, ¿ya? Por si acaso. Digamos, ha ido creciendo artículos y probablemente se van a sumar más. En consecuencia, el año 2024, el gobierno y probablemente las fuerzas mucho más ideológicas, entre ellos está acá el Partido Comunista, van a intentar, digamos, ya cercano probablemente a la elección de consejeros regionales, o sea, perdón, de las elecciones regionales y comunales, que son en octubre del año 24, y van a intentar colocar en la agenda legislativa reformas constitucionales. ¿Para qué? Para incorporar los derechos sociales. Qué sé yo, que supuestamente habría que aumentar e implementar, ¿no es cierto? Y, digamos, y darle digamos, eficacia en un texto constitucional. Por lo tanto, eso va a ser una línea, es decir, el cambio constitucional se mantiene como parte de la agenda ideológica de los sectores de gobierno, en términos de transformación, básicamente, ya no refundación, sino transformación. Pero a su vez también la derecha tiene que enfrentar qué hace con Kast. Un Kast que es un sin lugar a dudas, y va a tener ver cómo lo hacen para enfrentar las elecciones regionales y comunales. Ahora, ojo, que por la ley de partidos políticos, hay ley electoral, los partidos están obligados a hacer primarias para todos los cargos, para concejales, para alcaldes, consejeros regionales, gobernadores, etcétera. De hecho, en el caso de gobernadores se incorporó la idea que las primarias son nacionales, aunque si yo y esas van a ser en junio, donde los partidos van a tener que presentar candidatos. Ahora bien, ¿cómo los partidos evitan ¿ya? Ir a una primaria cuando hay un solo candidato? Cuando hay un solo candidato, ¿para qué hacer primaria? O sea, vale, si hay un solo candidato no tiene sentido. Y es aquí donde viene lo que vamos a escuchar permanentemente, los pactos por omisión. Entonces vamos con Mario a una elección, entonces Mario me dice, mira, yo quiero que me elijan en esta parte. Ok, ¿y qué me das a cambio? Yo me omito, o sea, yo no llevo candidato en esa parte. Por lo tanto, todas las fuerzas oficialistas o de izquierda o derecha, como usted quiera, digamos, denominarle, bueno, en nuestro país todavía seguimos con la lógica del siglo pasado de izquierda y derecha. Entonces, como yo me omito, hay un solo candidato para que el electorado elija. Y de esa manera se aseguran cupos, que ha sido la fórmula de negociación del Partido Comunista desde hace varias décadas a la fecha, que también lo ha usado el Partido Radical para poder salvarse y poder mantenerse. Los partidos tradicionales hoy día están en una crisis, sin lugar a dudas, y los pactos por omisión. Y eso también aparece en la derecha. Así que Chile Vamos con republicanos van a hacer pactos por omisión. Es decir, olvídense las primarias, en general, ya va a haber primarias presidenciales, sin lugar a dudas, pero olvídense las primarias para concejales, alcaldes, gobernadores, consejeros regionales, que son los que se eligen en octubre del año 2024. Por lo tanto, 2024 es un año de negociación política, pero además pensando en la presidencial. Y ahí aparecen los nombres, o sea, está Matei, ¿no es cierto?, por la derecha, está Kast, aparece Axel Kaiser, está Orrego, está, en fin, y van sumando varios otros. Y aparece, qué sé yo, Bachelet, porque en la izquierda no hay un nombre suficientemente potente. Está el nombre de Toá, que es una Toá, la ministra del Interior, a Camila Vallejo, que también aparece como alternativa, digamos, pero en la práctica nos encontramos frente a una situación que es mucho más compleja de lo que pensamos. Es decir, en el año 2024 tenemos un Chile con un debate, primero por el dominio de la agenda, segundo por quién es más responsable o menos responsable porque las leyes salgan o no salgan. El gobierno está empeñado en que la responsabilidad o el costo político sea asumido por la derecha y la derecha dice no, debe ser asumido por el gobierno, mientras nosotros los ciudadanos estamos mirando qué cosa pasa ahí. Y lo otro es interesante y colocar que, dado los resultados de los plebiscitos y todo eso, es bastante difícil poder establecer cómo votan los electores en un esquema de voto obligatorio. Una cosa son los plebiscitos, la sorpresa ya la vimos con la elección de consejeros, ¿no es cierto?, regionales, perdón, constitucionales en su minuto, donde participaban solamente los partidos políticos, y tuvimos otra sorpresa anterior cuando se eligió la convención, cuando participaban movimientos sociales, etcétera. Por lo tanto, hoy día ya hay el que haya ganado en contra deja el control político de quiénes son los que participan en el Congreso. Y los congresos van a privilegiar a los partidos políticos. Por lo tanto, es esperable de que en las elecciones próximas solamente los partidos políticos tengan candidatos y los independientes deban someterse a los partidos políticos. Pero sucede que hay un porcentaje de la votación que, más o menos un 40%, según los datos que uno puede colegir de todos los eventos electorales que hemos tenido, vota según por sentido práctico, por pragmatismo, que no está ni con la izquierda ni con la derecha, quiere soluciones. Y a su vez también los partidos políticos van a tener que ver
cómo efectivamente su situación interna se va desgranando cada vez más. Es impresionante ver la elección de directiva de varios partidos, ¿ya? Donde de cada 1.000 militantes que tienen, votan 10 o 15 o 20. Y son los que eligen las directivas actuales que lo representan. Entonces, la falta de democracia la vamos a ver si es que no existe un liderazgo y una conducción mucho más potente de parte del presidente. El presidente no se involucra en las negociaciones, él pide, como se, digamos, y habla sobre todo ello, pero no se involucra en negociaciones. Entonces, y eso es un problema. Es un problema porque claro, y lo más probable es que lo están salvando para que sea presidente en un periodo posterior. Porque finalmente yo creo que tenemos buenos para rato, ¿no? O sea, se supone que deberíamos tener un Boris para rato, para proyectarlo a futuro como presidente, quizás al estilo de lo que fue, de lo que ha sido Sebastián Piñera, a Michelle Bachelet. O sea, la idea es tratar de salvar lo que se pueda de cierta forma, porque el liderazgo de Gabriel Boric, más allá de esa cercanía que él siempre intenta posicionar con respecto a la ciudadanía ha estado bastante tocado en el liderazgo político. Ahora, el tema es que a nivel interno de los partidos, de las coaliciones, no se ven figuras que sean especialmente destacables como para poder ponerlas en el ruedo y ver sucesores, ver líderes que puedan proyectarse a futuro. Los partidos están literalmente bastante tocados. En lo que se refiere al oficialismo, ¿no? Justamente, recién mencionaba justamente el caso de socialismo democrático, el Partido Socialista ha estado bastante tocado los últimos meses, a lo largo de todo este año, por todo lo que ha sucedido con el ministro Montes en el caso convenio. El último patinazo del vicepresidente Arturo Barrios con decir que tenía acuerdo con los narcos para poder trabajar en poblaciones, que fue un desastre comunicacional absoluto en ese sentido. Y la presidenta Paulina Bonanovich, que ha tratado de apagar los incendios de la manera que puede. eh, Apaga uno y le surgen dos o tres al mismo tiempo el interno del partido. Entonces, el que se supone que es uno de los partidos principales de la alianza oficialista hace agua y no se ve en perspectiva de que pueda salir adelante. El PPD se ha mantenido bastante tranquilo, en cierto modo, se ha tratado de sumergir y ha dejado el peso de justamente todos estos problemas al Partido Socialista. En el lado ya el Frente Amplio también vive la crisis de esta adolescencia ya a punto de entrar supuestamente a la adultez, donde los partidos están comprometidos con todos estos problemas internos de las opciones caso convenio y otros temas internos de posibles problemas financieros, de posible corrupción que pueden estar asociados, y tampoco avisoran un liderazgo que pueda salir adelante, que pueda acompañar al presidente o que pueda proyectarse a futuro en los distintos partidos. Revolución Democrática está reducido a la mínima expresión después de todo lo que pasó con George Jackson. Quizás Convergencia Social es el partido que se mantiene más fuerte en estos momentos del grupo, pero tampoco se avisora una proyección más allá del propio presidente Boric. El Partido Comunista, como bien dices, ordenadito, cuadradito, tratando de sobrevivir a todo este temporal interno que se viene, pero también con sus figuras bastante tocadas. La misma ministra Vallejo ha estado bastante cuestionada en las vocerías propiamente tal, a pesar de que las últimas semanas se ha afirmado bastante, ya ha delimitado bastante y por lo menos esas críticas respecto a ella han bajado, pero por lo menos la tienen sumergida en lo que se refiere a quizás a una posible proyección más a futuro pasando, que va cambiando de vereda al lado de la derecha en este momento está literalmente partida, ya no en dos áreas, no solamente Chile Vamos republicano, sino que republicano en este momento está en un proceso quizás con sus simpatizantes y algunos partidarios, militantes del partido, formando una tendencia muy quizás cercana o tratando de ser cercana a los libertarios argentinos, de Milei, ¿m? Donde justamente aparece esta figura que mencionaba de Axel Kaiser o Teresa Marinovich u otras figuras más que son críticos de lo que fue el accionar del Partido Republicano, por ejemplo, en la última propuesta constitucional. Chile Vamos en estos momentos carece de un liderazgo más claro, presidenciales, quizás muy temprano para hablar de ellos, pero hasta el momento la figura más connotada sigue siendo Evelyn Matei. Hay otros liderazgos menores que se han ido viven los altibajos, como por ejemplo Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida, pero no hay tampoco un liderazgo fuerte que uno pueda decir que va a haber una interna dura para poder sacar un candidato. Y pensando ya en
en las elecciones municipales, que es lo que se viene y donde quizás se va a ver ya realmente el cambio, si efectivamente se produjo ese cambio, que se habla mucho en la población, en lo que se refiere a la intención de voto, se ve complejo el escenario para todas las tendencias. Aquí tenemos que no olvidar también lo que va a ser la participación de amarillos y demócratas, que en estos momentos no parecen tener demasiado arrastre popular, pero hay que ver cómo el comportamiento en las elecciones ante una ciudadanía que está desencantada con los partidos, no ve soluciones en estos momentos y uno siempre teme la posibilidad de que aparezca un liderazgo populista que pueda arrastrar todo el escenario como un verdadero mesías que prometa mucho y que al final termine quizás provocando mayores problemas. No se avisora en lo inmediato, pero uno, en ese caso uno nunca sabe de dónde puede surgir debajo de cualquier piedra o detrás de cualquier puerta un liderazgo de ese estilo que pueda causar problemas o que pueda poner en entredicho la estabilidad ya problemática del sistema político chileno. Exactamente. Bueno, yo creo que nos quedan tantas cosas todavía por ver, pero es evidente. Bueno, mantenemos lo que decíamos al inicio. Digamos, fortalezcamos la democracia se está debilitando. Y cuando la democracia se debilita, ¿qué significa? Que la toma de decisiones son inoportunas, son insuficientes, o no se decide en favor del bien común de la sociedad o lo que la sociedad quiere para su desarrollo. Cuando la democracia se debilita, significa que los conflictos políticos están alrededor del poder y no con la finalidad de poder, de lograr, mejor dicho, digamos, una satisfacción de desarrollo para la ciudadanía. Entonces yo creo que tenemos déficit acá en Chile, ¿no? Que para muchos de los extranjeros, muchos les sorprende. Es decir, la institucionalidad ha aguantado. Hemos estado 4 años en un proceso constituyente. La crisis política a la cual dio paso justamente este proceso constituyente se mantiene. Y esa crisis política tiene que ver con los liderazgos. Yo creo que eso lo tenemos tanto Mario, digamos, muy claro. Es decir, tenemos una crisis de liderazgo, una crisis ideológica. Siguen pensando que los partidos deben ser de izquierda o derecha. O sea, Macron en Francia, cuando se enfrentó a eso, porque, o sea, y nombro esto porque el sistema de partidos políticos chilenos es tributario del de francés, ¿ya? Lo que hizo fue crear un partido que sacó gente de la izquierda y de la derecha. El Partido Socialista Francés quedó, digamos, reducido a su mínima expresión, y también la derecha, y formó un nuevo partido, que hoy día está, digamos, ha enfrentado diversas crisis, pero sigue vigente, ¿no? Aún. Entonces, yo creo que acá en Chile todavía esta idea de estar en torno a lo que es la izquierda y la derecha claramente no está asociada a lo que la ciudadanía espera, y eso se ha visto. Bueno, nos queda, Mario, digamos, vamos a tener que hacer otro programa cuando empecemos la séptima temporada de Las Cartas sobre la Mesa, para ver cómo viene el escenario, porque va a depender mucho en lo que tú decías, cómo le va a Milei en el Congreso. Presentó su proyecto, 366. Tiene el proyecto con todo lo que derivado del decreto de urgencia y necesidad, qué sé yo, para hacer el cambio, la transformación, qué sé yo, digamos, económica completa de Argentina, y vamos a ver si logra los votos. Definitivamente, digamos, quizás el populismo llegue a Chile de una forma impensada, tal cual tú dices. Así que te quiero agradecer muchísimo, Mario, digamos, tu disposición, y bueno, y desearte un feliz año 2024. No sé si feliz, armonioso por lo menos. Ojalá que eso alcance el nivel de felicidad, ya, que sé yo, que tengamos la plenitud, la salud, y todas las cosas, que lo mismo que para ti, a todos quienes nos siguen, ¿no? En las cartas sobre la mesa en esta sexta temporada y ya preparando la séptima. Mario. Sí, pues justamente, o sea, simplemente un paréntesis con lo que mencionabas de Milei, o sea, Milei en este momento ya amenazó con que si no le aprobaban el tema en el Congreso, pensaba llamar un plebiscito para que la ciudadanía defina en torno a esta propuesta, que es una propuesta de hecho tremenda para un país complejo, como la que ya lo conversábamos al principio, pero bueno, o sea, acá en Chile hay algunos que están en la idea quizás de seguir su línea. Hay que ver si funciona, si no funciona y cómo eso prende en Chile. Y ojalá que aquí en Chile no prenda el fantasma del populismo que puede de repente traer algunas figuras que puedan ser eventualmente destacadas, pero no, la experiencia mundial histórica no tiene muy buenos antecedentes al respecto. Y como dices tú, esperar que el próximo año mejoren las cosas, que el próximo año se enrilen, que empiece a funcionar, que se deje la pelea chica, los egoísmos y que todos empiecen a pensar ya en torno al país, a su gente y no a las peleas de ganar de repente una pequeña acusación constitucional, de ganar una pequeña pelea de venganza, de insistir en políticas fracasadas
de décadas anteriores, de abrirse un poco más justamente a discutir, de llegar a acuerdos en el fondo. Si Chile siempre ha funcionado en base a acuerdos, no tendría por qué ser esta época la excepción a la regla de los acuerdos que siempre se han manejado. Ya vivimos un periodo donde no hubo acuerdos. Chile, independiente de la intención política de las personas, lo vivió y lo sufrió. Después volvimos a una política de acuerdos que Chile avanzó. Se supone que ahora Chile debiera volver a esa política de acuerdos para poder enrilarse, para poder traer beneficio a la población, que en el fondo es lo que todos queremos. ¿Mm? Exactamente, y los acuerdos deben ser con visión de futuro, o sea, no sacamos nada, ponernos de acuerdo con el pasado, porque si Mm. discutimos sobre el pasado nos quedamos en el presente, inevitablemente. Claro. Junto a Mario, junto a todo el equipo de Infogate que hace posible la carta sobre la mesa, le queremos desear un feliz año, una buena fiesta, digamos, de año nuevo, de final de año. A mí ya me da como cosa decir feliz año porque parece, con todo lo que hemos contado, ¿ya? Lo importante es tener la armonía, la energía, la voluntad, y eso lo queremos traspasar a ustedes. No estamos solos, queremos que, que este país esté mucho mejor y queremos que el mundo esté mucho mejor y hagamos y coloquemos nuestro grano de arena para todo eso. Un gran abrazo para todos ustedes de parte de todo el equipo de Las Cartas sobre la Mesa y nos vemos el próximo año con la 7ª temporada de nuestro programa. Hasta entonces.